¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. ¿Usted cree que la reforma de pensiones es la discusión legislativa más larga y frustrante que ha habido? No, en este periodo hay otras que es mucho más frustrante quizás y anterior, que es lo que se denominó la deuda histórica, de una deuda que se le debe a una cantidad enorme de profesores. Bueno, casi 40 años. Vamos a conversar con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Fernando? Lo hemos conversado montones de veces y llegamos acá y ahora sí que hay expectativa y ahora otra desilusión y hay expectativa y otra. Pero parece que ya empezaron a pasar cosas. Cuéntanos un poquitito. No, ya es ley de la República. Ya es ley de la Fue aprobada, falta la publicación en el diario oficial, pero ya hizo todo su trámite legislativo. No tuvo alguna observación como para ir al Tribunal Constitucional, así que estaría publicándose próximamente. Ahora, si tú tuvieras que escribir un libro, mira lo que te voy a plantear, que es una buena idea. Si tú tuvieras que escribir un libro y tuvieras que poner ahí cuál es el momento de toda esta saga en que las cosas cambian definitivamente hacia la posibilidad de tener una solución a la deuda histórica después de tantas frustraciones. ¿Qué es lo que pasó? A mí me parece que es un hito importante. No estaba preparado para tu pregunta, no la tenía pensada, pero me parece, así me surge inmediatamente como un hito en el último tiempo muy relevante cuando tenemos la reunión con el presidente de la República en La Moneda, que es primera vez que un presidente en ejercicio se reunía con el gremio docente por ese tema, por el tema de deuda histórica. Todos los demás nunca habíamos logrado tener una interlocución directa con un presidente para tratar el tema. El presidente Boric, tú sabes que hizo la promesa siendo candidato, después siendo ya presidente en ejercicio lo volvió a decir 2 veces en el Congreso dando fechas para ese cumplimiento y no cumpliéndose esa fecha. Primero dijo en la cuenta pública del 2022 que en diciembre de ese año, finalmente no fue, y en la cuenta pública del 2023 vuelve a decir, y después el ministro ratifica que en diciembre de ese año 2023 se enviaría un proyecto de ley, no se cumplió. Entonces, cuando nos toca asumir este nuevo periodo, me toca asumir como presidente nuevamente en enero de 2024, esta era una promesa incumplida, que ya parecía que era como varias que el gobierno hizo que después no pudo, no se diluyó. Y parecía eso, parecía que iba a ser, se me está saliendo esta cosita aquí, ahí sí. Parecía que iba a ser otra más de esas. Entonces nosotros empezamos inmediatamente una insistencia, primero con el ministro, el primer tema que les tratamos en la primera reunión, que parecía una reunión protocolar, directorio del Colegio de Profesores nuevo. Nosotros pusimos inmediatamente sobre la mesa que hay una promesa incumplida y empezamos a hacer fuerte insistencia y empezamos a levantar la solicitud de que el presidente nos recibiera, con la intención de decirle cara a cara, presidente, si no va a cumplir, porque Díganos. no puede, díganos, porque nosotros tenemos mucha gente con una expectativa muy grande y esto crea ansiedad y está ahí la gente esperando. Y ahí él nos dice, sí, voy a cumplir, denme unos meses, que estamos hablando marzo 2024. Y efectivamente, bueno, ya en octubre, en septiembre, el gobierno concreta una propuesta modesta, hay que decirlo, yo lo he dicho en todos lados, es un monto bien modesto, en un plazo que hubiésemos querido fuese menor, pero por primera vez un gobierno hace una propuesta concreta de reparación a la deuda histórica y por lo tanto a mí me parece que esa reunión con el presidente fue clara, porque en esa reunión nosotros dijimos directamente, ¿va a cumplir o no va a cumplir? Díganos. Sí, hay un viejo proverbio que yo lo he citado algunas otras veces que dice un primer paso no te lleva a tu destino, pero te saca del sitio donde estabas. Bueno. Y lo que había que hacer era salir del sitio donde se estaba, que era que no pasara nada. Claro, era nada. ¿Ah? Y por lo tanto hay una dirección y aparentemente ahora con las votaciones que hubo en el Congreso ya es ley de la República. Y desde ese punto de vista, ¿qué lecciones hay? ¿O sacaron ustedes, por ejemplo, o tú mismo, Mario, de la vinculación entre el aparato público y, por ejemplo, en este caso, un gremio? Que uno podría, qué sé yo, enseñarle a otras instancias institucionales. Bueno, a mí me parece que en este caso aquí el valor principal es la persistencia. O sea, muchísimas veces este tema se trató de sepultar por parte de distintos gobiernos, distintas instancias. No, esto
bueno, el presidente Piñera llegó a decir la deuda histórica no existe, así derechamente, un desconocimiento de que existiera. Finalmente ese mismo gobierno tuvo que allanarse a armar una mesa, después de una larguísima movilización de 51 días, una de sus respuestas fue, bueno, formemos una mesa sobre deuda histórica, con lo cual tácitamente se desdijo de señalar que no existía. Pero pasamos por muchos momentos así donde el abatimiento era como la sensación, ¿no es cierto? O sea, tanto que hemos hecho, y no me refiero a la dirigencia, me refiero básicamente a ejemplares colegas jubiladas, digo jubiladas y uso la forma femenina porque son mayoría mujeres, que por todo Chile nosotros son muy famosas o más conocidas las colegas que se paran ahí en la Moneda, en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda, pero por todo Chile, en distintos lugares, todos los jueves, profesoras y profesores parándose para recordar la historia. Parecía que hacían el loco, ya mucha gente las miraba como con cierta pena, pucha, ahí están con su testimonio, es algo que nunca va a ser. Esa era un poco la sensación que había. Conversando con distintos sectores, incluso con colegas tuyos, nos decían, ya, pucha, es linda la causa, pero ustedes saben que esta cuestión es muy difícil, no va a darse. Tú sabes lo que cuesta sacarle un peso a Hacienda. Y esto tenía costo, un costo no menor, siendo esta cifra bien modesta de reparación, significa casi 300 millones de dólares. Entonces, son cifras que digamos una causa que era bien difícil por donde uno la mirara, pero el gremio nunca. Mira, y en esto reconozco a los distintos presidentes para estar anteriores a mí. O sea, no hubo un solo presidente o directiva del Colegio de Profesores o Asamblea Nacional que este tema lo desechara o lo diera ya por perdido. Entonces, 43 años, o si tomamos la democracia nomás, ya, pongamos que en dictadura que fue que se produjo este problema, pero ya del 90 en adelante son 34 años. 34 años en que nunca se aflojó ni se rindió el gremio frente a este tema. Y a mí me parece también la otra lección es que las heridas, cuando no se sanan, persisten en el tiempo y son transgeneracionales. Porque a mí me impresiona mucho ver a los profes jóvenes que no tienen nada que ver con la deuda histórica, asumir el tema y llevar el cartelito o ir a ver a sus colegas jubiladas y darle el ánimo. Es como una cuestión que se fue traspasando de generación en generación. Yo no soy afectado por deuda histórica. O sea, a pesar de que no soy nada de joven, no estoy en el grupo de los profes jóvenes, ahí me pongo medio patudo, pero los profesores, no sé, de 25, 30 años también incorporaron esta causa, los de 40 la incorporaron en su momento cuando ingresaron, porque tú entrabas a ser parte del gremio y como que el tema de deuda histórica ya era parte de ti. Ahora dime, ¿notaron ustedes algún tipo, y te lo quiero preguntar así directamente, algún tipo de cambio, por ejemplo, en ciertas variables que de alguna manera te pueden dar información sobre la imagen de un gremio? ¿La imagen de? De un gremio. Por ejemplo, ¿cuál durante todo este periodo, donde tuvo en algunos momentos situaciones bien álgidas en torno a la deuda histórica, entraron siempre gente a querer ser profesores después de la prueba de aptitud académica? Siempre quisieron, mantuvieron los estándares de, oye, yo quiero ser profesor. A pesar de que se sabía de que esta situación eventualmente podía de alguna forma parecerles que el gremio no tenía la capacidad de generar las condiciones de suficiencia económica que se necesitaban. ¿Cómo anduvo todo eso? Bueno, mira, yo creo que nuestra carrera sigue siendo muy vocacional. O sea, quien estudia esto sabe que entra una cuestión donde no va a ganar gran dinero, donde hay muchas adversidades, donde la educación es muy presente en el discurso, pero poco presente en las políticas efectivas. Uno entra a un mundo difícil. Y la deuda histórica, claro, aparece como una injusticia que es muy simbólica de esa poca atención al profesorado. Entonces tiene mucho de vocacional. Nosotros no queremos romantizar la vocación, en todo caso, como una cosa que hemos trabajado como gremio, es dejar de romantizarla como justificativo de condiciones laborales o condiciones de trabajo, condiciones educacionales inadecuadas. Nosotros ya basta con ese discursito de que, bueno, como tienes vocación, trabaja por una miseria, como tienes vocación, ármate tú tu material pedagógico que no llega y ármalo artesanalmente.
Pero sí, claramente nuestra carrera tiene todavía esa fuerte vocación. O sea, con el mismo puntaje tú puedes entrar a una carrera bastante más rentable económicamente. Con los mismos 5 años de estudio o el mismo endeudamiento, tú puedes estudiar otra cosa que te va a rentar mucho más en lo económico. Quien decide ser profesor o profesora en general tiene una vocación especial. Y el caso de la deuda histórica, o esta actitud que yo te decía de asumir la deuda histórica como propia, incluso a quienes no fueron afectos a ese problema específico, demuestra esa vocación. Y el gremio nuestro, a pesar de que vivimos en un mundo tan individualista y a pesar de que incluso en ciertas ocasiones nos quejamos de que las generaciones nuevas son media individualistas, son menos individualistas que el promedio de la sociedad chilena. O sea, quien es profe, quien quiere ser profe, y uso el término que usa la gente comúnmente, que yo lo encuentro cariñoso, a mí no me molesta que me digan profe. Oiga, profe, en la calle la gente me dice, buena, profe. Quien decide ser profe, profesor, estudiar para profesional de la educación, tiene esa vocación todavía muy fuerte. Ahora, viendo el futuro, yo volví a hacer en una editorial, volví a hablar de la necesidad que en un mundo donde empezamos a tener la inteligencia artificial como una situación relevante. Mira lo que pasó en China, sacan un proyecto de inteligencia artificial y destruyen prácticamente a un montón de empresas en Estados Unidos, porque es más barata y caen las acciones brutales. Pero aparece simultáneamente una serie de encuestas donde básicamente se pregunta cuál es el estándar de profesores para poder enseñar sobre lo que van a ser las herramientas del futuro que ya está acá. ¿Cómo se genera eso en un mundo mayormente analógico, de pizarrón y de un montón de cosas que de pronto cambia totalmente? Sí, bueno, la pizarra sigue siendo yo la uso todavía, la pizarra sigue siendo un elemento que es más bien como una manera de comunicarte con tus estudiantes, ¿ya? Pero se usa bastante las tecnologías ya desde hace un tiempo, pero obviamente la inteligencia artificial es una revolución. O sea, ya es otra cosa, no es en su momento el uso del PowerPoint, claro, en su momento el uso de la misma Internet, ¿no es cierto?, que fueron en su momento hitos, pero no fueron la revolución que es esto, porque efectivamente nosotros lo estamos empezando a usar. Nosotros en el Colegio de Profesores estamos haciendo cursos, hemos traído especialistas extranjeros que nos han dado capacitación en el tema, estamos metiéndonos en el tema también de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo pedagógico, que tiene muchas posibilidades. Y bueno, si vamos al libro este de Harari, Nexus, que nos alerta sobre las horribles posibilidades que tiene la inteligencia artificial, por un lado, de manipulación y control del ser humano casi de esclavitud, o las maravillosas posibilidades que nos entrega en medicina, en educación y en tantos campos. Ese dilema lo tenemos, como debe haber ocurrido en la historia con muchos casos anteriores, digamos, cuando el ser humano descubrió el fuego, o no descubrió el fuego, lo logró manejar el fuego, ¿no es cierto?, producir fuego, también aumentaron sus posibilidades bélicas junto con las enormes posibilidades que le dio al desarrollo de la vida. La inteligencia artificial me parece a mí que es el mismo dilema que ha existido en otros momentos de la humanidad y que es la sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas somos los que tenemos que empujar con muchísima fuerza. Ahora, y en educación tiene enormes potencialidades. Por de pronto muchos colegas ya la están usando como para planificar un trabajo administrativo enorme hoy día con inteligencia artificial, en organizar tus programas, tus asignaturas en terminación. Si tú le entregas lo que la inteligencia necesita, te lo organiza de una manera tal que efectivamente te ahorra trabajo, que queda disponible para tu interacción con tus estudiantes. A mí lo que me parece más interesante, yo no creo que vaya a reemplazar a los profesores la inteligencia artificial, porque hay una cosa que finalmente va, en mi opinión, esto debería ir a lo que debe ser la esencia nuestra, que es la interacción humana que tú tienes como profesor con el estudiante, y eso no te lo entrega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede ahorrar mucho dato, mucho tema con la información, pero te va a dejar, por tanto,
y eso para mí es una potencialidad maravillosa, te va a dejar mucho más tiempo para la educación emocional de tu estudiante, para entenderlo, para personalizar el trabajo con él. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mario, en eso, pero también he visto una serie de estadísticas que empiezan a hacer, no te digo que lo que pronosticaba Harari, pero cerca, que te empiezan a decir, oye, una persona lee al día, en términos, incluso leyendo electrónicamente, lee al día un promedio de 1 hora y media o 1 hora, pero usa aplicaciones para comunicarse con otras personas y estar relatando alrededor de 4 horas al día. Y esa situación te genera un cambio total de tus tiempos, una situación de adicción bastante y una situación de dependencia de tener que tener referentes que el 90% de ellos no los conoce. Pero Sí, están. Es así. Es así, Fernando. Yo encuentro optimista el que dice que se lee 1 hora en promedio, ¿no? Yo creo que se lee menos de 1 hora en promedio en el Promedio mundo. un libro clásico. Claro, o incluso lectura en internet, o sea, de la comunicación pero está bien. Supongamos que se lee 1 hora diario versus 4 horas en aplicaciones. Evidentemente ese es un tema en el mundo de hoy. Sí. Es un tema y nosotros lo tenemos en la sala de clase. Lo tenemos absolutamente. Competir contra las aplicaciones y contra el atractivo y adictivo, esa condición adictiva que genera. O sea, tú ves personas, y sobre todo en los jóvenes, que esto es como ya parte de su cuerpo. ¿Ah? Como que esto es una prolongación Exacto. forma parte de su cuerpo y no puede estar más de unos minutos sin mirar que si le llegó un mensaje nuevo, si pasó algo. Efectivamente, yo creo que ese es un problema grande y nosotros tenemos ahí un desafío enorme. Y yo creo que la educación hoy día, partimos con la deuda histórica y mira dónde estamos, es interesante. La educación hoy día está perdiendo ese desafío. Yo quiero ser en esto bien duro porque la escuela tradicional, el currículum tradicional, hemos estado en Chile, o sea, no ha sido debate público, pero se está conversando ahora o se está trabajando una reforma curricular y nosotros no hemos estado en reuniones con el Ministerio, estuvimos el otro día haciendo una presentación ante el Consejo Nacional de Educación y lo que necesitamos nosotros es una reforma muchísimo más estructural al currículum que la que se está haciendo. Hay sectores que se resisten a que haya cambio en el currículum, dicen que no es una cuestión necesaria. Y yo digo exactamente lo contrario, es absolutamente necesario modificar este currículum desfasado. ¿Qué cosa específicamente te parece a ti clave de cambiar? Me parece clave cambiar en avanzar hacia una educación mucho más integral. Hoy día nosotros tenemos una educación muy sesgada en ciertas áreas del aprendizaje, lo que llamamos la educación estandarizada, que tiene que ver a su vez con las pruebas estandarizadas como medidor de la calidad, y desatendiendo aspectos que tienen que ver con el desarrollo de todas las capacidades humanas y no únicamente las intelectuales. Las asignaturas artísticas, el mismo deporte, la educación física, el teatro, son actividades que hoy día están bastante minimizadas dentro de nuestro currículum y dentro de la valoración de lo que se hace. Y son muy importantes, sobre todo en este mundo donde la información ahora ya no es lo central porque la información es muy fácil de obtener, sino que lo más importante es la formación humana, social, emocional de las personas. Eso es lo que tenemos graves problemas. Nosotros tenemos problemas de salud mental en Chile tremendos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que el principal problema que tiene hoy día el país como sociedad es la salud mental. Muy desatendida además, porque si no tienes para la consulta privada un psiquiatra en el sistema público, prácticamente te pueden dar hora en 2 años más. Nosotros tenemos un estudiante que muestra evidentes problemas de salud mental y lo derivamos a la salud municipal y lo que va a tener va a ser un simple paliativo muy momentáneo y muy insuficiente, pero no va a tener acceso a una atención psiquiátrica como corresponde. Hay serios problemas en la educación emocional de nuestra sociedad, hay serios problemas en la convivencia social. En los colegios se refleja. Hoy día se está tramitando una ley para tratar de poner algo de freno a la violencia, a las agresiones a docentes, pero también a la mala convivencia entre las personas. Ese problema no te lo va a solucionar la inteligencia artificial. Y el ejemplo que tú me pones de las personas, de los jóvenes, sobre todo, o adultos ya a esta altura, incluso gente mayor, bastante adicta a las aplicaciones y al teléfono, ¿no es cierto?, como una forma artificial de conexión social, porque eso es lo que es.
esa conexión no reemplaza la conversación cara a cara. Claro, ahí hay un riesgo. Hay un riesgo que se viene mencionando hace mucho tiempo, que el alumno crea que puede, que con el aparatito, digamos, puede sustituir un montón de cosas que se pasan en el aula. Qué sé yo, básicamente con aprender a pulsar correctamente los distintos números para multiplicarlo. No necesitáis tampoco tener una concepción de qué significa la multiplicación, basta que tienes el resultado. ¿Qué tanto existe esa lógica de estímulo, resultado como objetivo versus algo que tú has dicho ya 2 veces acá, que es generar una qué sé yo, conciencia educativa, social, pública, que somos seres humanos, no somos personas que eventualmente ¿Qué es, responden? Fernando? Esa última definición que haces debería ser la finalidad principal de la educación. Esa. Y como consecuencia de que eso esté bien logrado, tú vas a tener personas más productivas, personas buenas para las matemáticas, algunas buenas en su profesión, producto de que generas personas con capacidad de relación con otros, adecuadas, sanas, emocionalmente equilibradas, personas digamos, con autoestima adecuada, capaces de entender al otro, con empatía por el otro. Mira, te quiero poner un ejemplo de nuestro sistema desfasado. ¿Cuál es una de las pocas actividades no ligadas a aplicaciones que compite con las aplicaciones? El deporte. El deporte entre los jóvenes es una cuestión que es muy atractiva, tanto practicar deporte como mirar deporte. Bueno, en el sistema educacional nuestro tiene así una porción, una de las pocas actividades que es capaz de competir con las aplicaciones. O sea, un cabro es capaz de dejar este celular para jugar un partido de fútbol. Exacto. ¿Ya? Pero no le motiva tanto dejar el celular para una actividad intelectual, de ejercicios matemáticos. Y no digo que no haya que tener matemática y eso sigue siendo obviamente muy necesario. Pero mira lo desfasado que está nuestro currículum. Nuestro currículum tiene 2 horas de educación física y en tercero y cuarto medio opcionales las horas de educación física. No están dentro de la malla obligatoria. ¿Cuánto puede generar de atracción y de interesante el teatro? Otras actividades artísticas, las bandas rock. A eso hay que darle dentro de nuestro sistema escolar muchísimo más espacio que el que tiene hoy día, que es un espacio absolutamente secundario, complementario, que nadie lo evalúa, nadie lo mide, no tiene mayor importancia dentro del sistema escolar, a excepción de los colegios donde se educa el 7% de la población chilena, que son los colegios particulares pagados, donde sí el deporte tiene alta importancia, donde sí tienen filosofía desde muy chiquititos los niños, donde sí las actividades artísticas tienen bastante presencia, y no tanto la obsesión por los rendimientos que además llegan solos. En esos colegios el rendimiento en el CIMSE o el rendimiento en la prueba de admisión a la educación superior. Claro, pero la tienen más cosas electivas. Mucho más. Yo trabajaba en colegios de eso y nosotros teníamos 6 horas de deporte en un colegio particular pagado donde yo trabajaba como profesor de educación física. Entonces, nuestro currículum está desfasado para poder competir. A lo mejor no es competir, a lo mejor es complementar, esto ya llegó y es parte de nuestra vida y no se trata tampoco de eliminarlo. Pero sí el que esto no absorba tanto como para producir en las personas desconexión, que eso está pasando. Desconexión de la relación real. Mario, no me queda mucho tiempo, pero te quiero preguntar. Ok, la deuda histórica resuelta. Check. Ok. ¿Qué viene? ¿Cuál es el equivalente en términos de prioridades que a ti te parece debe abordarse en materia educacional hoy urgentemente? La educación pública. La educación pública en Chile está todavía en un nivel de deterioro grande. El sistema nuevo de los SLEP, los Servicios Locales de Educación, para los que no saben, no han dado todavía la respuesta adecuada para poder levantar la educación pública como debe ser. Es un problema de recursos por un lado, el sistema de financiamiento es inadecuado, nosotros estamos abogando por eso, pero no es solo eso, sino que es darle el apoyo, la priorización y las condiciones adecuadas para que la educación pública pueda desarrollarse, porque no hay un solo país en el mundo, Fernando,
que haya levantado fuerte el nivel educacional del país, sino ha sido sobre la base de una educación pública que no discrimina, que es para todos. Y eso te agrego una cosa, porque me tocó verlo personalmente, pero eso, independientemente de cualquier signo ideológico que tú quieras. Tú tienes educación pública en gobiernos de izquierda, tienes educación pública en gobiernos de derecha. Absolutamente. Y todo no eso es una cosa, claro, no es una cosa que solamente que sea algo más de la izquierda. Claro, ocurra nada más que por la izquierda. No, no es así. En Chile la educación se sobreideologizó para el lado de la derecha y tenemos un sistema muy sobreideologizado de acuerdo a las concepciones de la derecha. Pero efectivamente, tú muy bien dices, eso no es una constante en el mundo. En el mundo, países que podría calificar dentro de la órbita capitalista, poniendo categorías medio antiguas, pero capitalismo, socialismo, pero efectivamente, esos países de la órbita capitalista, donde el 95% de la matrícula estudia en la educación pública. Países europeos, el mismo Estados Unidos tiene una fuerte impronta de educación pública y esa educación pública tiene apoyo, tiene condiciones. Anda a ver un estadio de un colegio público en algún país, en algún estado de los Estados Unidos. Entonces, la educación pública. Nosotros vamos a instalar además una agenda corta con el gobierno, pensando en el primer semestre con temas específicos nuestros, los profesores de contrata, que es una situación súper injusta y muy precaria laboralmente, el tema de violencia, convivencia, tema de las educadoras diferenciales y de párvulo, que son muy discriminadas en su estructura salarial porque no se les reconoce la mención de su título. En fin, hay temas que vamos a tratar directamente con el gobierno. Queremos hacerlo en una agenda corta o en mesas especiales. Le queda muy poco al gobierno, eso lo sabemos, por eso hablamos de una agenda corta. Pero esperamos que también esos temas se aborden. Pero si tú me preguntas el tema más de fondo, esencial, educación pública. Sin duda. Educación pública en Chile está muy al debe todavía. Y en este gobierno, hay que decirlo, no se avanzó todo lo que esperábamos. Se ha avanzado muy poco en ese mejoramiento de la educación pública. Ahora hay un proyecto de ley en el Congreso que hace algunos cambios, pero que son insuficientes. La otra variable que siempre conversamos, Mario, y te la pregunto siempre, es, ok, según lo que tú estás diciendo, alguien podría decir, como si Chile fuera parejo y que básicamente no tienes zonas campesinas, agrarias, de regiones que tienen realidades totalmente distintas a las realidades de las grandes ciudades. ¿Cómo se de alguna manera armonizan situaciones escolares que no solamente son de colegios particulares pagados y otros públicos, sino que además dentro de los mismos públicos puedes tener gente que puede hacer clase y gente que no puede hacer clase? Exacto, incluso aquí mismo en Santiago hay diferencia entre un colegio público y otro, en una comuna u otra, con realidades distintas que deberán tener currículum. Vuelvo al currículum. Este es un tema bien importante. El diseño curricular determina lo que se hace y lo que se prioriza y lo que tiene importancia. Entonces, nuestro diseño curricular primero es desfasado, como te explicaba, pero además es demasiado denso, deja muy poco espacio, prescribe casi todo y por lo tanto queda muy poco espacio a las comunidades escolares para que hagan una reapropiación del currículum, una interpretación de acuerdo a su propia realidad y de acuerdo a eso también tener margen de flexibilidad para ponerle su propia impronta al currículum. Y por lo tanto es un currículum donde tú tienes una presión muy fuerte por la cobertura. O sea, voy a usar un término poco técnico, mis colegas me van a retar, pero para que se entienda, el pasar materia, y hay que pasar la materia que está prescrita, y si no lo hace, entonces vienen, ¿no es cierto?, sanciones o cuestionamientos, y por lo tanto se trabaja muy a mata caballo, muy a la cobertura, pero sin la profundidad necesaria. Nosotros necesitamos un currículum, y es lo que hemos abogado en esta reforma curricular, pero hay sectores que se oponen a que se mueva hasta una coma. En el Consejo Nacional de Educación hay sectores que son bien refractarios a los cambios. Y bueno, y en el mismo, en general en la institucionalidad educacional, cualquier cambio cuesta mucho, pero nuestro currículum debiera ser un currículum que diera espacio a esa realidad particular, a la pertinencia geográfica, cultural, social que cada lugar tiene, y que nuestro currículum hoy día no da ese espacio. Y ahí la comunidad campesina, la comunidad mapuche, una zona con cierta característica social, cultural, Chiloé, por decir un ejemplo, el norte que tiene otras características, pudieran poner su propia impronta dentro del currículum
y ser un currículum, por lo tanto, mucho más ligado a la realidad de esas comunidades. Bueno, hay tarea por hacer. Pues. Allá está, allá está. Muchas gracias, Mario Aguilar. Gracias, Fernando, por la invitación. nosotros. Muchas gracias. Siempre grato conversar. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos tempranito mañana en CNN Chile Radio con Carolina. Y, por cierto, nos volvemos a encontrar en Última Mirada. Hasta luego.